Bueno, ¿cómo estás? Hoy es un día muy especial, es muy importante para nosotros, pero hoy va a ser un día muy especial. ¿Por qué va a ser un día muy especial el día de hoy, Ale? Hoy es el inicio de un proyecto muy bello llamado Canada Here and Now Podcast, un proyecto en el que hemos estado trabajando por los últimos 6 meses, diría yo, en todo el tema de preproducción hasta llegar a hoy, este día tan importante. Este es un podcast en el que estoy muy emocionado de participar. Entonces por eso hoy es un día tan importante, porque va a ser el primer literal tráiler del podcast y dos episodios van a pasar hoy. Entonces estoy muy emocionado. Yo también estoy muy emocionado porque, como dice Alejo, ese es un sueño volver y retomar con nuestros podcasts. Este podcast, digamos que nace con la iniciativa de contar muchas historias a través de personas reales que se encuentran viviendo aquí en la ciudad de Vancouver, en Canadá, especialmente en BC. Y pues es muy bonito conocer un país, conocer las oportunidades que hay detrás de un país a través de la historia de ciertas personas. Así que este podcast es el inicio de una iniciativa donde soñamos escuchar en algún momento, cuando estábamos viviendo en Boston, Massachusetts, escuchar quizá un poco sobre la historia de Vancouver, y que no encontramos mucho contenido en español. Sí o Sí, sí. es verdad. O sea, yo creo que el podcast nace desde la necesidad, uno, de comunicar en español. También van a haber episodios en inglés, pero la mayoría del podcast va a ser en español, sobre historias de vida de personas que decidieron empezar una nueva vida después de dejar sus países de origen y venir acá por muchísimos medios, llámese trabajo, estudio o cualquier otro, pero están acá, están viviendo una nueva realidad, creyeron en ellos y en ellas y están hoy aquí contándonos la historia de vida detrás de todas estas personas. Y yo creo que lo más importante y el objetivo del podcast es, uno, que la admiración que le tenemos a cada uno de nuestros invitados e invitadas es muy grande, pero dos, es el poder que las personas que están viendo este episodio allá en este momento, donde quiera, donde sea que estén viendo este episodio, se sientan identificadas, y más que identificadas o identificados, se sientan motivados y sientan que si ustedes, su plan en algún futuro cercano o lejano es venir a vivir aquí a Canadá, sientan que puedan hacerlo. No hay ningún Limitante. limitante, y este podcast les va a dar el por qué no hay ningún limitante, porque literal somos muchísimos latinos y personas de todo el mundo en Canadá empezando una nueva vida y creyendo en nosotros. Así es, Alejo. Yo creo que importante también de pronto mencionar que como migrantes nosotros vivimos muchísimas cosas, y no solo nosotros. Cada persona que es migrante y está fuera de su país de origen se reta a sí mismo y también se reta a salir de esa zona de confort. Así que a través de este podcast vamos a escuchar entrevistas, vamos a escuchar a personas reales que están viviendo en este país, que están viviendo en esta ciudad de Vancouver, personas que ya han pasado por un proceso de residencia, personas que han pasado o están aplicando procesos de ciudadanía, personas que recién llegan, personas que se están viendo enfrentados a cómo conseguir un primer trabajo aquí en la ciudad de Vancouver, qué tipo de Personas, industrias. así es, personas que nacieron acá y toda la vida se criaron acá, también nos van a contar su historia, que también es muy poderosa. Entonces es muy interesante. Tenemos unas preguntas. La primera es esta de qué es Canadá Here and Now, y la segunda es de dónde nace la idea de Canadá Here and Now. Me la estás haciendo. Te la estoy haciendo así y yo también pues voy a complementar. Vale. Bueno, como ya lo mencionamos y lo volvemos a mencionar, el Canada Here Now nace con la intención de contar la historia de personas que han salido de su zona de confort, de sus países de origen, y comienzan y toman la decisión de comenzar desde cero. Pero también es decirle a la gente: venga, es que sí se puede soñar, sí se puede venir a Vancouver, sí se puede venir a vivir y hacer una vida en Canadá. Es posible y hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Entonces,
Esta es la intención de este podcast, de que ustedes desde cualquier parte del mundo, Sudamérica, Colombia, México, Ecuador, Brasil, si nos entienden español, ahí vamos a estar dando información de valor, porque ¿cuál es esa otra sección que no solamente van a hacer entrevistas? ¿Qué más vamos a tener en el podcast, Ale? Bueno, antes de saltarme a este punto tan importante, quisiera también agregar a de dónde nace la idea del podcast, para dar un poquito de contexto, un poco más, un poco de más de background. Esteban tiene un podcast de self-improvement. Yo tengo un podcast donde hablo de la moda y procesos sostenibles. Así fue como Esteban y yo nos conocemos. Para las personas que no saben, nosotros dos somos pareja y estamos viviendo aquí en Canadá aproximadamente hace 2 años. Y la idea de este podcast nace desde la necesidad de comunicar muchísima información que desde el primer momento que llegamos acá hemos ido recolectando, hemos ido escribiendo, hemos ido leyendo y demás, y queremos que las personas que estén desde cualquier momento, desde cualquier parte, escuchen este podcast y se sientan identificadas con toda la información, no solo con las historias de vida, pero también con la información que nuestra experiencia personal como estudiantes internacionales, como trabajadores aquí en Canadá, como emprendedores, porque también somos emprendedores, nos ha llevado a crear este espacio de creación donde estamos en este momento, que es la casa donde nosotros vivimos, pero que también es nuestro estudio. Es nuestro estudio, entonces. Así es. Quería agregar esto antes de ir Súper. a este lugar, a esta siguiente pregunta, ¿de dónde nace? Nace desde nuestra experiencia también como profesionales. Yo soy comunicador, Esteban también es comunicador, entonces como que sabemos de todo este tema, nos encanta, tenemos experiencia haciendo podcast, pero es la primera vez que lo vamos a hacer juntos. Sí. Bueno, en un podcast como tal, una vez me invitaste a tu podcast, Fashion Mood, y ahí hicimos un podcast muy interesante sobre... Hicimos unos capítulos. Sí. Y después de eso decíamos, no, nos extrañamos mucho estar enfrente de los micrófonos. Tú trabajaste en radio en Colombia, yo trabajé en radio en Colombia, entonces creo que ese background merece la pena que le contemos a las personas. Total. El por qué vinimos aquí a Canadá a hacer un podcast, prácticamente, ¿no? Total. Y a empezar una nueva vida, una nueva historia. Entonces, de ahí nace esta idea. Tú me hiciste una pregunta. Vamos a tener 2 secciones en el programa, no van a ser tipo programa radiofónico donde tenemos 10 secciones como tal. Aquí solamente vamos a tener 2 formatos y hablemos un poquito de esos 2 formatos que vamos a tener en el podcast. Claro que sí, vamos a tener 2 formatos. Uno de ellos es historias de personas, historias de como lo que ya hemos hablado, personas que van a venir acá a contar su historia, a tener valor de contar su historia personal, profesional, y también es de este tránsito de haber llegado a Canadá y empezar una nueva vida. Esa va a ser la primera. La segunda va a ser un poco más informativa, donde Esteban y yo les vamos a estar contando información, datos, estadísticas, muchísimas cosas de valor que ustedes van a poder tener en cuenta antes de venir a Canadá, o si ya están en Canadá también les va a servir. La idea es que esta información sea lo más entendible posible. Bueno, ¿y qué tal si les contamos a las personas cómo va a ser la distribución del podcast? ¿Cuándo va a ser la distribución del podcast? Contémosles un poquito cómo ellos pueden estar al tanto de este podcast y también al tanto de nuestras redes personales. Claro, vale, mira, el podcast, la idea entonces es distribuirlo. Vamos a distribuir aproximadamente 4 capítulos donde van a estar distribuidos de la siguiente forma. Vamos a tener 2 capítulos mensuales de historias donde vamos a escuchar historias de personas reales viviendo aquí en la ciudad de Canadá, y vamos a tener también nuestra sección informativa, que van a ser 2 episodios un poco más cortos, unas cápsulas informativas donde las vamos a ir alternando. Un episodio con invitado, otro con cápsula informativa. Si por alguna razón tenemos una noticia de última hora por contar, hacemos la cápsula informativa y después nos vamos con 2 invitados consecutivamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a distribuir? Vamos a distribuirlo por Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas más, Google Podcasts de igual forma. Vamos a estar haciendo contenido también por medio de nuestras redes personales y nuestras redes como nuestro emprendimiento.
Este podcast es producido por There in Canada, que es nuestro emprendimiento. Cuéntale un poco a todas las personas que nos están viendo en este momento sobre There in Canada. Claro que sí, There in Canada es el emprendimiento donde acompañamos a familias y a parejas antes de tomar la decisión, antes de llegar a vivir a la ciudad de Vancouver, durante la llegada y después. Los acompañamos con todo el tema de búsqueda de vivienda, asesoramiento de búsqueda de trabajo. También los acompañamos a asesorarlos un poco de cómo es la vida acá. Personas que a veces tienen tantas preguntas y esperamos que este podcast también sea la respuesta a todas esas preguntas. Entonces, para ello nos pueden encontrar en Instagram como @ThereInCanada. Mi red personal es @AlejoRu. Y a mí me pueden encontrar como @EstebanBetaSpeaker, donde van a encontrar información también de self-improvement. Entonces aquí vamos a estar conectando todo este tema de conectar metas, sueños, cómo conectar de una u otra forma con este sueño llamado Canadá, donde fue tu sueño en algún momento, fue mi sueño y que hoy estamos acá construyendo más sueños. Así que no se lo pueden perder. Esta invitación va muy, digamos que es muy especial porque va a haber información muy interesante por contar. Así es, este primer episodio esperamos que ustedes también conecten con el contenido tanto de There, nuestro contenido personal. Yo hablo también mucho sobre cambio climático, cómo tomar acción en esta crisis climática, con nuestra generación en nuestro daily basis. Entonces, en mis redes personales también, si quieren encontrar información sobre el tema o sobre Vancouver, también van a poder encontrar en tus redes personales sobre self-improvement, cambio climático también. Social justice, justicia social, self-improvement, yo creo que es uno de los temas que más me mueven a mí. Tanto nos gusta, y para llegar acá y conectar con todo este espacio y tiempo, creo que tuvimos que haber recorrido una trayectoria muy grande que se las vamos a contar en los primeros capítulos. Así que pendientes todos y todas de este primeros capítulos de este podcast que se llama Canada Here and Now. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, a ti por tu tiempo y a Canada Here and Now por esta oportunidad, a There in Canada también. Muchas gracias y bueno, con esto damos finalización a este primer capítulo. Me encanta. Pero iniciamos a una nueva historia. Así es. Así es. Chao, chao. Chao. Amor. Super.